Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Vamos ahora a analizar cómo es el proceso evolutivo de la toxicidad. Ya cuando una enfermedad se manifiesta en sus estadios crónico o degenerativo, el órgano donde se haya localizado o los órganos donde se haya localizado la enfermedad, pues es generalmente una resultante que viene de una acumulación de toxinas de mucho tiempo atrás. Es decir, la enfermedad hallada hoy, manifestada hoy, no necesariamente empezó ayer, empezó hace mucho tiempo, salvo algunas excepciones de carácter muy acelerado, como lo puede ser una mordedura de culebra o un veneno que haya consumido. Los procesos de evolución de la enfermedad son muy rápidos. Esa toxicidad se va a manifestar supremamente rápido, puede ser en cuestión de minutos incluso, pero eso no es lo típico. Lo típico es que, como resultante de un mal estilo de vida, la enfermedad viene creciendo silenciosamente y tal vez se le viene dando pequeños tranquilizantes para que no se manifieste, sin tomar medidas de fondo, sin quitarla de raíz. Entonces, en ese proceso evolutivo de enfermedad, generalmente lo que se va sucediendo es como cuando te explicaba las doshas, que tú tienes unas doshas que están representando unos elementos. Recordemos los elementos: espacio, aire, agua, fuego, tierra. Y esos elementos forman unas doshas, vata, pitta y kapha, en parejas. Y esas vata, pitta y kapha, que son la constitución, tú tienes una constitución de un dosha o de dos doshas o hasta de los tres doshas. Pero generalmente hay uno más relevante que otro. Y si tú ya tienes dosha suficiente de esos elementos y la incrementas, termina siendo como una mala decisión que se toma en una compañía, en una empresa, que se llena de inventarios de un artículo y ese inventario no lo transforma en producto final, no lo puede vender, se queda con él allí estorbando, pagando una localización, un tiempo de permanencia, una custodia y un no volver efectivo ese dinero. En ti el exceso de dosha es un sobreinventario. El asunto es que es orgánico y se descompone. Es como si en una carnicería tú vendieras 2 vacas diarias en producto final y tú compras 10. ¿Qué vas a hacer con las 8? Se van a descomponer, se van a dañar. Van a dejar mucha toxina dentro de tu carnicería, dentro de tus congeladores, ocupando espacio innecesario y perdiendo dinero. Y un exceso de dosha en el organismo también va generando una acumulación en alguna parte. Recordemos que vata se aloja inicialmente en el intestino grueso y en los huesitos, pitta en el intestino delgado y en el hígado, y kapha en el estómago y en los pulmones. Por allí empiezan a acumularse. Son los órganos predilectos. Entonces, en esa acumulación del exceso de dosha, sea vata, pitta o kapha, aquí vamos a hacer un ejemplo. Para el caso tal, hemos puesto al hígado como la parte superior izquierda como modelo, pero puede ser el otro. La primera fase de acumulación, esto se da en el tiempo, es la fase de ensanche. Ensanche es acumulación. Empieza como un vaso a llenarse allí. Y si se va acumulando, va a ir creciendo en el tiempo. Todos los días tú comiendo un poquito de grasa, todos los días tú comiendo el exceso de ají, todos los días comiendo un exceso de algo. Y no es que el ají sea malo, no. Es bueno. Y no es que las grasas todas sean malas, no. Lo que pasa es que sus excesos son los que nos pueden jugar una mala pasada. Entonces, con el tiempo, si va y digamos que pasando el tiempo y sigues consumiendo más de lo mismo, pasamos a la fase de intensificación. En intensidad se crece ese vasito de toxinas, ese hígado o ese vaso del modelo de ejemplo. Se llama prakopa y se llena a tal punto de toxinas que va a tener un límite. Y si ese límite se rebosa, pues pasa a la fase prasara, que es difusión, es decir, ya hay sitio de contención, no es el vaso, no es solamente el hígado o el órgano donde se esté acumulando, ya ahora se desparrama, se riega eso. ¿Y a dónde va a ir a parar? Va a ir a parar generalmente al órgano más vulnerable que tengas en energía, al de más baja energía o al que genéticamente tengamos como más débil.
y rapidito va a hacer estragos allí a una velocidad mayor que la que viene sucediendo en el proceso incremental de acumulación de toxinas. Luego se pasa entonces a la fase Stana-Sanraya, que es la fase de deposición. Ya se regó de ese vaso, ya se regó de ese hígado, se difundió esa toxicidad, fue y se alojó en un órgano y allí se inicia el proceso de impregnación, allí se deposita. Si sigue así, estas es como fases de enfermedad a las que no le hemos puesto cuidado de fondo a quitar la enfermedad de raíz. Tal vez al principio, por allá en Santia, sentimos alguna incomodidad en el hígado, tal vez nos cambió el aliento, tal vez nos cambió la tez de la piel, el nivel de energía tal vez nos cambió, pero nos acostumbramos a él, o a ignorar el dolor por algún medicamento, bloqueante de la señal. En la fase de intensificación también se incrementaron tal vez esos pequeños síntomas y no hemos tomado medidas. Ahora hemos llegado a la fase de deposición del órgano más vulnerable y luego pasará entonces, cuando ya también sature ese órgano, a la manifestación de la enfermedad. Recordemos que en la fase de resaca de difusión, hasta allí íbamos en el hígado. Pudo haberse entonces regado ese vaso, regado la toxicidad de ese hígado y ir a parar al corazón, al riñón, a la vesícula, al órgano, o haber generado estragos en el mismo órgano, que su difusión fue dentro del mismo hígado como en un cuadrante y ahora ya se esparció a todo el hígado. Esa manifestación ya es, digamos que una alerta mucho más grande, porque se asume que se alojó en un sitio de energía más débil, entonces se va a sentir con mayor intensidad. Y luego la fase de DEDA, que es el brote de enfermedad, donde ya empieza el proceso un poco más degenerativo de los tejidos, degenerativo del órgano en sí, de pérdida de su energía vital. Y uno se preguntará, ¿y si ya llegamos allí, si ya estoy allí en esa fase crónica degenerativa, todavía hay solución? Desde luego que sí. Todas las enfermedades tienen cura. Desafortunadamente no todos los pacientes. Todas las enfermedades tienen cura, pero no todos los pacientes. Sí, así es. Tendrán cura aquellos pacientes que tengan la voluntad de cambiar definitivamente sus hábitos, de corregir lo que haya que corregir y no volver a reincidir en aquello que los llevó allí. Y desafortunadamente no todos los pacientes tienen esa voluntad. Si vemos en esas fases en esas 6 fases del proceso de enfermedad, de evolución de la toxicidad, 6 fases. En esas 6 fases pudieron pasar días, meses o años. Y si nosotros tenemos unas rutinas de autocuidado para ir eliminando toxinas, sería fantástico, no van a pasar esas 6 fases. Si no le suministramos al cuerpo más de lo que ya necesita, no vamos a pasar por esas 6 fases. Vas a tener toda la vitalidad, todo el vigor, toda la energía. Te vas a prolongar en vida, en longevidad, en belleza. Vas a tener entonces tu energía disponible para otros potenciales, para tu creatividad, para tu emprendimiento, para tu éxito. Y no va a estar parte de tu energía por allá conflictuando con luchar con entes como las toxinas, tratando de ayudarle a la inmunidad para poder doblegar eso que se llama enfermedad. Como ves, Ayurveda tiene muchas cosas interesantes. Entonces, en esas fases, en lo cotidiano, más adelante veremos la importancia que es generar un estilo de vida saludable para evitar caer en esta situación. Temas como ese y muchos más tenemos todavía pendientes por abordar. Por el momento te invito al siguiente video. Un enorme abrazo. Namaste.